Entonces hoy vamos a continuar con el tema de corteza cerebral y bueno, en este tema específicamente, eh, un caso de aplicación típico que se presenta a manera también de introducción y de ver un poco la aplicación del tema como tal, es el caso de Phineas Gage. Entonces este caso como tal Eh, sobre todo trata acerca de una persona que por el año de 1848 era básicamente un hombre que era un trabajador capataz de ferrocarril y bueno, era usualmente conocido, ¿no?, por sus allegados, por sus compañeros de trabajo. Eh, Aquí pasamos a dar un poco de sus características, digamos, de como persona, ¿no?, de cómo era, ¿no? Tenía un carácter responsable, equilibrado, era una persona agresiva, era una persona tranquila, amable, pero lamentablemente en uno de esos días que ha empezado a, eh, pues, en un trabajo típico, ¿no? Eh, ha sufrido un accidente y esto ha sido el, pues, el motivo, no se sabe muy bien, creo, pero al final ha aparecido eso, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, un fierro eh, le ha atravesado lo que es la cabeza. Y podemos ver que este fierro ha entrado por la parte de su mejilla izquierda y ha salido por su parte superior. Entonces básicamente estaba atravesado eh, en forma diagonal, como ustedes ven en la imagen. Lo más curioso de este caso es de que esta persona aún estaba viva. O sea, no era que ha sufrido, digamos, una muerte instantánea o algo. Estaba viva y a partir de este suceso ha empezado a recuperarse físicamente, ¿no? Desde lo que es, bueno, primero tratar, ¿no?, de sacar lo que es el fierro y luego tratar de empezar a, eh, digamos, enfocarse en su recuperación interna de sus órganos que han sufrido algún tipo de daño. Lo que se destaca sobre todo de esto es de que, como yo les decía antes, eh, si bien su personalidad era antes que era, digamos, como una persona tranquila, una persona equilibrada, en simples palabras, a partir de este accidente que ha tenido, su personalidad ha empezado a cambiar y ha sido un cambio drástico que ha sufrido. Los rasgos más importantes que se han visto en esta etapa ha sido sobre todo eh, pues no sé, algún tipo de característica que le ha convertido más impulsivo en sus acciones, más despistado o irresponsable con las actividades que tenía que hacer y sobre todo su humor ha tendido, digamos, a una parte más negativa, ¿no? Si bien antes era amable, ahora se comportaba más grosero. Y claramente los que notaban sobre todo este cambio de comportamiento eran los más allegados, era su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, que decían que el, el accidente de alguna manera ha cambiado su forma de ser. Entonces aquí vemos unas cuantas imágenes, como, bueno, específicamente como el fierro literalmente le ha atravesado y vemos en esta imagen sobre todo cómo el fierro estaba de alguna manera dañando una parte importante de lo que es la corteza cerebral, en este caso el cerebro como tal, ¿no? Estaba, de hecho, ha pasado cerca de la parte de la órbita izquierda y un poco afectando la parte más frontal, sobre todo, de los hemisferios, que, bueno, en este caso de los lóbulos que tiene el cerebro, está afectando sobre todo la parte orbicular, frontal, anterior y la parte orbicular, ¿no? La parte inferior. Entonces, a partir de esto, de este caso,
podemos hacernos unas cuantas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué parte del cerebro ustedes creen que es la responsable de este cambio que ha tenido este personaje? Como su personalidad, ¿no? El juicio y la toma de decisiones de una persona. Otra pregunta nos podemos hacer es que esto cómo nos podría ayudar a entender que estas funciones no están en el centro del cerebro, ¿no? Uno puede pensar que estas funciones, digamos, de comportamiento o funciones superiores, ¿no? En la conducta de una persona podrían estar muy protegidas, digamos, de alguna manera y centrales, podrían situarse centralmente en el cerebro, ¿no? Pero esto, al parecer, no es así, ¿no? De hecho, las características que influían en esta parte era sobre todo en la parte anterior, como les había mostrado, en la parte frontal. Eh, y bueno, a partir de esto, esta es, como les he dicho, es una historia real, es una historia que de alguna manera marca un antes, o sea, un antes y un después a partir de lo que es la neurología y cómo nosotros podemos entender a profundidad y sobre todo ver la relevancia que tiene el lóbulo frontal específicamente, pero también vamos a ver cómo las capas que componen a lo que es el cerebro como tal son importantes porque en ellas de hecho están un cúmulo de células. Entonces, el daño en sí ha sido, claro, al tejido nervioso, pero el tejido nervioso a su vez ustedes saben que está eh, conformado por una gran cantidad de células. Y ustedes mismos también han debido escuchar que las células nerviosas sobre todo son las que menos o en las que no tienen de hecho la posibilidad de poder recuperarse, ¿no? Una vez que ya llegan a una muerte celular programada, ¿no? Como una apoptosis o bien sufren un daño con un estímulo externo, ya no hay una forma de poder revertir ese crecimiento. Es por eso también lo mismo que ustedes ven, ¿no? Con esto del alcohol que mata neuronas, ¿no? Que eso es verdad. De hecho, y una vez que las mata ya no podemos revertir eso. O sea, no podemos hacer que otra vuelta esas neuronas puedan eh, generarse y ocupar ese espacio, porque ese espacio ya se queda vacío. Y de la misma manera, estas neuronas que eran muy importantes, sobre todo para estas funciones del comportamiento de esta persona, pues han quedado para siempre destruidas y eso ha hecho que la personalidad de esta persona cambie. Entonces, ya teniendo una visión, una introducción con este caso, podríamos ir a hablar un poquito de una visión global de lo que es la corteza cerebral. Entonces ustedes pueden ver que la corteza, igual haciendo una analogía, es como básicamente un director ejecutivo, el CEO, ¿no? Que estaría encargado de tareas básicas en una compañía, ¿no? En este caso, las tareas básicas de nuestro cuerpo serían las tareas o las funciones vitales, como el hecho de respirar, ¿no? El hecho también de generar decisiones y a partir de eso efectuar acciones, planificar, ¿no? O dirigir, ¿no? Y esto, si es que el mismo, con nuestra analogía, ¿no? El director ejecutivo eso lo hace en una reunión, ¿no? Con diferentes jefes de departamentos. Cada departamento tiene una función específica. Así también el cerebro trabaja en coordinación, de tal manera que esa coordinación trabajada con los órganos, ¿no? A partir, digamos, o por medio de sus nervios, pueda comunicar la acción determinada, una acción específica y se pueda generar. Entonces, los departamentos van a ser varios y estos departamentos o estos eh, espacios específicos, ¿no?
que van a cumplir una función son los lóbulos que tiene el cerebro como tal, ¿no? Los lóbulos más importantes hemos visto ya en la parte de, creo que era de neuronas, cuando veíamos los lóbulos frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital, ¿no? Y que cada uno a grandes rasgos cumplía una función específica. Entonces, de hecho, el lóbulo frontal, vemos aquí en la animación, ¿sí? Es el principal departamento, el principal espacio, el principal lugar en el que se genera la planificación, ¿sí? A partir de este se van a encontrar funciones ejecutivas, como lo dice. Ahí vamos a ver la planificación, la toma de decisiones. Vamos a ver también que ahí se genera lo que es la resolución de problemas y el control también de los impulsos que en algún momento uno tiene. Básicamente podríamos decir que es ahí donde se pueden generar los movimientos voluntarios que cualquier persona tiene. Esto nos hace, o sea, de alguna manera pensar de que es un sitio vital, o sea, es un sitio crítico que en el lóbulo frontal se genere una gran cantidad de características que nos hacen humanos. El lóbulo parietal es otro igual importante que está a los lados y sobre todo se encarga de procesar información. La información puede ser de tacto, temperatura, de dolor y también podemos a partir de igual captar información o la navegación espacial. Entonces es en sí una región que nos va a permitir, nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos en sí, en qué lugar estamos y cómo nos podemos relacionar con el mundo, con nuestro entorno como tal. El lóbulo temporal, que ustedes han visto, que siempre se le asocia con la memoria. Y de hecho sí es con la memoria, pero también su principal función es también la de la comunicación, que igual vamos a ver algunas áreas muy específicas que están dentro de ese lóbulo. La memoria es una función muy importante que todavía no se lo ha eh, entendido por completo, que se lo sigue estudiando, pero que a la misma vez, digamos, es sobre todo importante y relevante para, no solamente para los humanos, sino para cualquier ser vivo, ¿no? Porque incluso un mismo ratón, por ejemplo, ustedes pueden ver un roedor que para sobrevivir ante su entorno con sus depredadores, tiene que generar eso, generar un recuerdo que le ayude a saber en qué lugares debe eh, caminar y en qué lugares no. Porque si no supiese y no tuviese esa capacidad de poder generar esos circuitos que le van a permitir acordarse qué lugares son más peligrosos y qué lugares son menos peligrosos, entonces no podría ni siquiera sobrevivir. Entonces, a partir de eso se puede dar cuenta de que cualquier tipo de ser, o sea, cualquier ser vivo tiene esa capacidad de poder, de tener que generar algún tipo de fenómeno para que pueda ser capaz de sobrevivir, ¿no? Ante las inclemencias, podemos decir, del entorno. El último lóbulo es el occipital, que es el principal que se va a encargar de recibir la información visual. Básicamente va a procesar toda la información que llegan a través de nuestros ojos y va a pasar por lo que es nuestra retina, va a llegar a los nervios ópticos y a partir de eso vamos a poder interpretar realmente lo que básicamente existe en el mundo, ¿no? En nuestro alrededor.